Saludos, estimados participantes de la Cátedra de Civil 4. Por aquí, su profesora Angélica Castellano, la cual vamos a hacer una retroalimentación con referencia a lo que son los contratos de ventas especiales, en el cual vamos a hablar en unos en particular que son bastante importantes dentro de nuestra carrera del derecho. Cuando nosotros nos referimos a contratos de ventas especiales, eh, tenemos diferentes, por decirlo de alguna manera, tipos de venta. En esta oportunidad vamos a hablar de la venta con reserva de dominio. Es una venta con pacto de reserva de la propiedad o el dominio. Es la venta en la cual, en virtud de la voluntad de las partes, se difiere la transferencia de la cosa y derecho vendido hasta el momento en que el comprador pague la totalidad o una parte determinada del precio. Constituye la más enérgica protección del derecho que tiene el vendedor de cobrar el precio en materia de venta de bienes inmuebles, de modo que ella facilita las ventas inmobiliarias a crédito con las ventajas que ello implica para vendedores y compradores. La reserva de dominio, al dejar al vendedor la propiedad de la cosa con la posibilidad de hacerla valer incluso frente a terceros, asegura al vendedor una garantía que le permite vender a crédito y hacer la entrega de la cosa sin limitar sus operaciones a una clientela exclusiva. Tampoco aumentar desmesuradamente el precio para cubrir grandes riesgos de pérdidas de precio. Por otra parte, la venta con reserva de dominio presentada otro aspecto económico que nuestro legislador hubo de afrontar fue la posibilidad de abusos del vendedor frente al comprador mediante la imposición de cláusulas exorbitantes. A veces esas situaciones se presentan cuando se hacen este tipo de negociaciones de bienes inmuebles. Eh, en este sistema, el vendedor tiene cuatro garantías, ¿no? Está el derecho de retención, está el derecho de resolver el contrato, igual está estipulado en 1133 del Código Civil venezolano, está el derecho de reivindicación del objeto vendido y está el privilegio que tiene el vendedor de efectos mobiliarios todavía no pagados. Tenemos una ley, que es la ley de venta con reserva de dominio, que refiere a las ventas mobiliarias, limitación que respondió tanto al deseo del legislador encuadrarse dentro de las previsiones del artículo 1480 del Código Civil venezolano, como el escaso interés de la reserva de dominio respecto a los inmuebles en virtud de la existencia de la hipoteca legal. La ley es civil y se aplica a la venta civil como a la compraventa mercantil, ya que la ley mercantil nada prevé sobre reserva de dominios. El artículo 1480, que lo dispuesto en este presente título no obsta para que se dicten leyes especiales sobre la venta de bienes muebles a crédito, con o sin reserva de dominio. Estas leyes se aplicarán preferiblemente en los casos a que ella contraigan. También tenemos unos principios que podemos enumerar, los cuales el primero es que haya validez de la reserva de dominio, la cesión de crédito del vendedor contra el comprador comprende asimismo el dominio reservado para hablar de validez de la venta con reserva de dominio. Deben darse los siguientes supuestos: que se trate de una venta a plazo a crédito,
Estamos hablando del artículo 1 de la ley de venta con reservas de dominio. El comprador adquiere la cosa con el pago de la última cuota del precio. También está que se trate de la venta de un bien mueble por naturaleza. El artículo 1 estipula también ese principio. Que no se trate de las cosas destinadas a la reserva, a la reventa. Esto habla el artículo número 2, la ley de venta con reservas de dominio. Los comerciantes al mayor no pueden utilizar la reserva de dominio en sus ventas a los minoristas. Es importante que nosotros cuando estamos dilucidando aquí estos puntos relacionados con ventas especiales, tengamos a la mano la ley de venta con reserva de dominio y tengamos también el Código Civil venezolano para poder hacer lectura de los artículos que estamos nombrando aquí y poder sacar nosotros mismos nuestros criterios particulares. Hay otro principio eh, que no se trate de cosas especialmente destinadas a la manufactura o transformación cuando no sean identificables después. Otra es que la transferencia esté subordinada al pago del precio. También que la reserva no tenga una duración mayor de 5 años, que la ley no dice expresamente, pero se toma en cuenta a partir de la celebración de la venta. Obviamente celebramos la venta y tiene ese tiempo, ¿no? Que la reserva sea convenida, ¿sí? Antes de la propiedad haya sido transmitida al comprador. Y así sucesivamente vamos a ir conociendo, encontrando estos principios interesantes. Adicional a esto, para que la venta con reserva de dominio sea eficaz frente a terceros, tiene que darse también las siguientes circunstancias. Está que las cosas vendidas sean identificables individualmente y de modo preciso. ¿Ok? Estamos hablando del artículo número 4 de la ley con reserva de dominio. Que las cosas vendidas tengan un valor individual superior a 250 bolívares. Esto es potestativo. Que las cosas vendidas no estén destinadas a ser parte integrante y constante de un inmueble del cual no pueden separarse sin grave daño para este. Artículo 3. Que se haya cumplido las formalidades exigidas por la ley de venta con reserva de dominio establecidas en el artículo 5 o con las que exijan reglamentos especiales para la compra, ventas determinadas de bienes muebles. Cosas que pueden ser objeto de reserva. ¿Cuáles serían esas cosas que pueden ser objetos de reserva? Em, Cosas muebles por su naturaleza. Es necesario que esas cosas no sean destinadas a la venta. La ley se refiere exclusivamente a las cosas muebles por naturaleza, incluyendo naves y aeronaves. Las manufacturas identificables, siempre que no destinen a la reventa, tienen bastante similitud con las que estábamos nombrando ahorita. Em, Están también, son muebles por su naturaleza, los bienes que puedan cambiar de lugar, bien por los mismos, por sí mismos o movidos por fuerza exterior. El artículo 532 lo establece y también 533 que estipula que son muebles por el objeto a que se refiere o por determinación de la ley. Los derechos y las obligaciones y las acciones que tienen por objeto cosas muebles y las acciones o cuotas de participación en las sociedades civiles y de comercio, aunque estas sociedades sean propietarias o de bienes muebles. También hay unas cosas que pueden venderse con reserva de dominio sin que surta efectos contra terceros. No tendrán
Efecto contra terceros, la venta con reserva de dominio de las cosas destinadas a ser parte integrante y constante de un inmueble, lo cual no pueda separarse sin grave daño para este, ni de las obras, ¿sí? Ni las obras, por su valor individual sea inferior a 250 bolívares. Esto es potestativo, sabemos que eso cambia. Ellas sean por parte del conjunto de una colección que tenga un mayor valor de lo indicado. La ley determina que las cosas no susceptibles de ventas con reservas de dominio oponibles a terceros son las siguientes: las destinadas a ser parte integrante y constante de un inmueble, el cual no puedan separarse sin grave daño para éste; las cosas no identificadas individualmente de modo preciso; las cosas no identificables no surte efecto contra terceros en el pacto con reserva de dominio. El artículo 4 de la ley de venta con reservas de dominio estipula que las cosas que haya de venderse bajo reserva de dominio deberán ser identificadas individualmente y de modo preciso. En los casos de cosas no identificadas, el contrato no tendrá efecto contra terceros. También tenemos en el artículo 5 de la Ley de Venta con Reservas de Dominio que los contratos de venta con reserva de dominio solo tendrán efecto con respecto a terceros cuando se cumplen los siguientes requerimientos. Primero, el documento debe contener por lo menos las siguientes menciones: nombre, apellido, profesión y domicilio del vendedor y del comprador; descripción exacta de la cosa con referencia de su elaboración industrial; si las mismas existen, el lugar donde permanecerá la cosa vendida durante la vigencia del pacto de reserva; precio de la venta, fecha de la misma, condiciones de pago, con indicación de si ha emitido letra de cambio para el pago de las cuotas. También cuando el documento respectivo deberá ser auténtico, legalmente reconocido, por lo menos dos ejemplares, uno para el vendedor y el otro para el comprador. Estos requisitos son esenciales para la oponibilidad frente a terceros. El comprador y el vendedor pueden perfectamente, sin que nada se oponga a ello, agregar cuando ellos consideren necesario, ya que la ley se limita a determinar los requisitos mínimos para que sea oponible a terceros. Obviamente, eh, en estas negociaciones contractuales existen unas obligaciones que son bastante importantes dentro de las mismas, ¿no? Por ejemplo, las obligaciones del vendedor, el artículo 6 estipula de la ley de venta con reserva de dominio, estipula que sin perjuicio de una eventual garantía convencional de buen funcionamiento, el vendedor siempre responderá durante la vigencia del pacto de reserva de la existencia en el mercado de los repuestos y de los servicios técnicos y de mantenimiento requeridos. El artículo 7, cuando por razón de pago u otra causa lícita quede adquirida por el comprador la propiedad de la cosa vendida, el vendedor deberá otorgarle la constancia del acto o del caso. A falta de esta constancia, el último recibo o comprobante de pago surtirá efecto. En cuanto a lo que son las obligaciones que nacen para el vendedor, está, está también la garantía del buen funcionamiento. Y con respecto a esta garantía debemos tener presente lo siguiente: es una garantía convencional y no obligación del vendedor. Es nacida de la naturaleza misma del pacto de reserva. Esa garantía debe establecer durante un lapso de tiempo determinado y podemos tomar como ejemplo la garantía que dan las casas comerciales automotrices en relación al kilometraje del automóvil y de los servicios.
La ley obliga al vendedor a otorgar la constancia de transferencia. Esto es para mayor protección del comprador. Está en el artículo 6, el artículo 7 de la ley de ventas con reserva de dominio y también está en el 1526 del Código Civil venezolano. Tenemos también lo que son las obligaciones del comprador, establecido en el en el artículo 8 de la ley con venta de reservas de dominio, donde el comprador debe notificar al vendedor su cambio de domicilio o residencia dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que se realice cuando se trate de vehículos o el cambio del lugar del mueble en los demás casos. Asimismo, deberá participarle cualquier medida preventiva o de ejecución que se intente sobre las mismas cosas, después de haber tenido conocimiento de ellas. La falta de cumplimiento de cualquiera de estos deberes dará derecho al vendedor a pedir la ejecución inmediata de la obligación, con arreglo a las prescripciones de la presente ley. eh, Está el artículo 9 de la venta, la ley con venta de reserva de dominio, donde dice que el comprador no puede realizar actos de disposición sobre la cosa adquirida con reserva de dominio mientras dure dicha reserva, salvo autorización expresa del propietario para reivindicar el tercero la cosa, en cuyo caso sus derechos y obligaciones para el comprador se determinarán por lo establecido en el artículo 14. En vez de reivindicar la cosa, podrá demandar al comprador por el pago inmediato de la totalidad del precio de la venta. Queda, salvo la eventual responsabilidad penal del comprador, de acuerdo con el artículo 468 del Código Penal. El comprador tiene como obligación principal el pago de las cuotas establecidas en el contrato conforme a lo dispuesto al artículo 5 de esta ley y mantener el bien en un lugar que allí indique. La garantía que verdaderamente se le otorga es la que otorga el pacto de reserva. La única cosa, objeto del contrato, o sea, es decir, que la cosa de por sí, en virtud de la ley, queda constituida en garantía del vendedor. Eh, de esta manera, y a merced de estas disposiciones, el vendedor podría ejercer el resguardo de su garantía con más eficiencia al saber dónde se encuentra la cosa objeto del pacto o del contrato. Em, También en cuanto a que el comprador sea un poseedor precario, es que no pueda ser poseedor legítimo si la cosa no se tiene y no podrá decidir que la cosa es suya cuando le ha conocido en el propio pacto el vendedor su condición de propietario. Eh, del mismo modo, tampoco es un poseedor de buena fe, puesto que él sabe que la cosa no es suya. De allí que si él pretendiera enajenar el bien, o sea, venderlo, él adquiere o sería un poseedor de mala fe, ya que su deber era averiguar el origen de la posesión y no lo hizo. Por ende, cuando se presentan estas situaciones, también el vendedor acciona de diferentes formas, ¿no? Estaríamos hablando de si la cosa vendida con reserva de dominio, perdón, estando asegurada por el comprador, se deteriora, se pierde de modo que ignores absolutamente su existencia o que queda afectada por cualquier otro suceso que dé lugar al pago de una indemnización de seguro, el crédito
del vendedor se considerará prendario a los solos efectos de poder cobrar con el privilegio inherente a este de las cantidades debidas por los aseguradores. Las acciones del vendedor ante incumplimiento del comprador son las siguientes. Vamos a nombrar eh, para que el vendedor pueda accionar en estas situaciones que se presentan. Estamos hablando de una acción de resolución de contrato por falta de pago. La acción de resolución del contrato que tiene el vendedor contra el comprador comprende la reivindicación de la cosa vendida de manos del comprador cuando éste debe más de la octava parte del precio del bien inmueble, del bien mueble, objeto de la venta con reserva de dominio. Está el artículo 22 de la ley con ventas de reserva de dominio que expresa que cuando el vendedor ejerce la acción reivindicatoria de la cosa vendida con reserva de dominio, el juez, al ordenar la citación del demandado, podrá decretar a solicitud de parte el secuestro de la cosa y su entrega al vendedor siempre que la demanda tenga apariencia de ser fundada y el vendedor constituya garantía suficiente para asegurar, caso de no prosperar la acción, la nueva entrega de la cosa vendida al demandado o la entrega de otra cosa equivalente al pago de los daños y perjuicios causados por la medida decretada. Tenemos también otra acción que es por la quiebra declarada del comprador, ¿no? Entonces, el articulado 17 de la Ley de Venta con Reservas de Dominio expresa que la quiebra declarará o declarada por el comprador será la causa de resolución del contrato con las consecuencias previstas en la ley. Dará derecho al vendedor a deducir que las cuotas que tenga que devolver, el monto de la compensación y de los daños y perjuicios previstos en el artículo 14. De manera que es requisito para que el vendedor pueda exigir la resolución del contrato que el monto de las cuotas adecuadas excedan de la octava parte del precio total, como ya lo dijimos anteriormente, porque el contrato solo podrá intentar la acción de cumplimiento por el monto de las cuotas para ese momento esté adecuando al comprador. Si la resolución del contrato de venta con reserva de dominio ocurre por el incumplimiento del comprador, el vendedor debe restituir las cuotas recibidas, salvo derecho de una justa compensación por el uso de la cosa, además de los daños y perjuicios si hubiere lugar a ello. También está otra acción importante que es el cobro de bolívares, que es el artículo 13 donde expresa que cuando el precio de la venta con reserva de dominio se haya pactado para pagarse por medio de cuotas y no obstante convenio en contrario la falta de pago de una cuota que no exceda en su conjunto de la octava parte del precio total de la cosa, no dará lugar a la resolución moratoria. El artículo 1167 del Código Civil establece que el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede, a su elección, reclamar judicialmente la ejecución del contrato y la resolución del mismo con los daños y perjuicios en ambos casos, si hubiera lugar a ello. Entonces, es importante, es interesante estas ventas o sea, ventas especiales, ¿no? De contratos especiales, como los efectos, y las situaciones que se presentan con las ventas con reserva de dominio, ¿no? Que hemos estado dilucidando hoy aquí en esta retroalimentación.
Yo les sugiero que de verdad le tengan interés a lo que son los contratos en general. Estamos hablando a nivel contractual en todos sus aspectos y todo lo que deviene de ellos. Por eso les recomiendo que en materia de contratos y obligaciones hagamos lectura profunda del Código Civil venezolano, en este caso de ventas especiales con reserva de dominio, la ley de ventas con reserva de dominio y también autoría, ¿no? De, de Maduro Luyando, es un experto autor en materia contractual. Yo lo recomiendo ampliamente porque he leído sus libros, sus diferentes secuencias con referencia a lo que son las obligaciones y los contratos. Y de verdad que el libro es bastante amplio, bastante interesante, fácil de entender y de verdad desprende muchas aristas de conocimientos dentro del ámbito de las obligaciones y los contratos. Entonces me despido con mucho cariño para ustedes y bueno, nos vemos en la próxima. Espero que sigamos investigando. Hasta luego.